Buenas noches, buenas tardes o buen día para todos ustedes. Bueno, me voy a presentar. Soy el profesor Mario Ahumada. Soy desarrollador de software con más de 15 años de experiencia en la industria y actualmente soy profesor en el Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano, en donde dicto algunas materias en segundo año, tales como Programación 2, y en tercer año, tales como Programación 3, Base de Datos 2, Auditoría y Seguridad en Sistemas y Seguridad Informática. Hoy tengo el placer de acompañarlos en este nuevo camino de aprendizaje. Y les doy la bienvenida a este módulo llamado Introducción a las bases de datos, en donde vamos a explorar juntos los conceptos fundamentales que forman la base de cualquier sistema de información. Vamos a aprender qué es un dato, cómo se organiza en celdas, filas, tablas, cómo las bases de datos permiten conectar y gestionar grandes cantidades de información y de manera eficiente. El objetivo es que puedan comprender estos conceptos de forma sencilla, con ejemplos claros y herramientas que les ayuden a visualizar cada parte del proceso. Recuerden que el módulo está pensado para principiantes, o mejor dicho, para ingresantes, así que no se preocupen si esta es la primera vez explorando este tema de base de datos, porque voy a guiarlos y voy a hacer de este proceso que sea lo más ameno posible. Así que, sin más, bueno, gracias una vez más por confiar en mí como su profesor y esperemos que juntos podamos hacer de este módulo una experiencia enriquecedora. Vamos a comenzar explicando o respondiendo mejor la pregunta ¿qué es una base de datos? Tal la definición formal, podemos encontrar que una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se gestionan de manera que puedan ser fácilmente accedidos, manipulados y actualizados mediante un sistema de gestión de base de datos. Imaginemos por un momento una libreta donde ustedes pueden anotar todos los contactos de sus amigos y personas que conocen. Cada página podría tener nombre, el número de teléfono y la dirección de cada una de estas personas. Una base de datos puede ser como esta libreta, pero en digital, donde los datos están bien ordenados para poder encontrarlos rápidos, o poder modificarlos o poder añadir nuevos. Esto es muy usado en sistemas para guardar información como usuarios, productos o cualquier dato importante. Hay que imaginarse que tanto en base de datos como en sistemas, lo que se busca es abstraer o llevar a la parte digital información y proceso que se produce en la vida real. Esto es lo que representan los sistemas. Los sistemas, la mayoría de los sistemas, van a llevar a lo digital procesos que existen en la vida real y que se producen en la vida real. Con la base de datos en sistemas es información que existe en la vida real, pero que nosotros necesitamos guardarlos y clasificarlos en la parte digital. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata cuando estamos hablando de información. Vamos a intentar ahora entender lo que es la información. Si busco y leo una de sus definiciones formales, encontramos que dice que es un conjunto de datos procesados que tienen un significado y aportan conocimiento. ¿Qué sería esto? Nosotros cuando juntamos y organizamos un montón de datos para que tengan sentido. Por ejemplo, quizás un dato suelto de la información de una de las calificaciones de los alumnos no nos aportan toda la información que necesitamos tener, pero cuando juntamos
las calificaciones de toda la materia de un alumno y sabemos si aprobó o no aprobó. Y aquí empezamos a hablar de otra cosa que tiene la definición de información, que es el dato. Veamos de qué se trata un dato. También, si vemos en su definición formal, buscamos alguna y nos va a decir que puede ser una unidad mínima de información que por sí sola podría no tener significado completo. Es decir, que un dato podría ser como una sola pieza de un rompecabezas más grande, supongan un número o un nombre, una fecha. Por sí solo quizás no dice mucho, pero si nosotros lo juntamos con otros datos, empieza a conformar información útil. A partir de ahora vamos a tratar de ir entendiendo por qué se clasifican y se dividen y se ordenan de esta manera los datos con un procesador de texto y con una planilla de Excel. Bien, como pueden ver acá en mi pantalla tenemos una hoja de un documento de Google Docs en la cual tiene una información escrita. Dice, por ejemplo, en la oración número 1, el futbolista Kylian Mbappé usa la camiseta número 7, nació en Francia y juega actualmente como delantero en el Paris Saint-Germain, donde de local lo hace en el Parque de los Príncipes, no ha ganado balones de oro, pero sí es campeón del mundo y no está casado actualmente. En el párrafo número 2 dice, el futbolista Lionel Messi ha ganado 8 balones de oro, juega como delantero y nació en Argentina. Actualmente juega en el Inter de Miami, donde de local lo hace en el DRB PNK Stadium con la camiseta número 10. Sí es campeón del mundo y está casado con Antonella Rocuz. Y así, hacia abajo, hay con varios futbolistas, en el cual toda esta documentación, todo esto, sí es información. Fíjense que hay información de algunos jugadores que son reconocidos con características tal cual es el número de su camiseta, para qué equipo juega, qué nacionalidad tienen y demás. Entonces acá tenemos una información en este documento y que es una información válida y me está transmitiendo, nos transmite a nosotros una información válida. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si nosotros necesitamos saber dónde juega de local el jugador Vinicius Junior, vamos a tener que leer este documento hasta que lleguemos a este dato. Y lo encontramos acá, a ese dato, el cual tuvimos que estar procesando nosotros en un proceso humano de lectura, tuvimos que estar buscando esa información, leyendo hasta donde encontramos la información. Nos tardamos tiempo, tardamos recursos. Imagínense si esta hoja, en vez de tener una narración sobre 6 futbolistas, una información sobre 6 futbolistas, lo tuviera con cientos de miles o millones. Sería un procedimiento muy caro leer todo un texto muy grande para poder encontrar y manipular datos. ¿Y qué pasa si un día viene cualquier jugador, supongamos que vuelve a salir Argentina nuevamente campeón, o bien, no, porque en realidad solo me dice si es campeón del mundo o no, pero supongamos que Mbappé vuelve a ganar un Balón de Oro, entonces tenemos que incrementar ese número, tenemos que buscarlo
y tenemos que actualizarlo. Hay que venir hasta acá y actualizar todo este texto. Dice acá que no ha ganado balones de oro, entonces nosotros tendríamos que reescribir esta parte del texto en el cual empieza a ser muy ineficiente teniéndolo de esta manera. Tenemos información acá, es cierto, pero si no encontramos una mejor administración para esta información, entonces vamos a tener muchos problemas en buscar y clasificar y actualizar la información. Imagínense que si nosotros no tuviéramos herramientas tecnológicas como la computación y la informática, todo esto lo tendríamos en libros, en papeles, como se hacía hace muchas décadas atrás. Y cuando necesitábamos buscar alguna información en un montón de archivos y registros, teníamos que ir leyendo, buscando información y nos tardábamos realmente mucho tiempo en tener esa información o en llenar esta información. Por eso, aquí en base de datos, conceptualmente la arquitectura de las bases de datos nos obliga a tener mejores estrategias para poder clasificar esta información. Vamos a comenzar a resolver esto yendo nuevamente al concepto de dato, donde decíamos que era una cantidad mínima de información en el cual no necesariamente podía tener todo un contexto de información por sí sola. Por ejemplo, si nosotros decimos que sí es campeón del mundo, este dato solo no nos da demasiado contexto porque no sabemos quién es el campeón del mundo. Si nosotros solamente decimos Paris Saint-Germain, no nos ofrece una información completa porque nosotros hemos fragmentado toda esta información en unidades más chicas en la cual tiene el concepto de datos. Pero vamos a tratar ahora de ver, por ejemplo, en la oración 1, que habla sobre Kylian Mbappé, y en la oración 2, que habla sobre Lionel Messi, a ver cómo yo puedo dividir estos datos y de qué manera los puedo empezar a clasificar. Nosotros tenemos dos párrafos o dos oraciones que corresponden a dos elementos diferentes, pero tiene un poco algo en común. Contextualmente, hablan de qué número de camiseta tienen o de dónde nacieron. Es decir, que nosotros podemos tener datos parecidos entre un grupo de información y el otro. Supongamos acá, esta que dice Kylian Mbappé, habla acerca del nombre, por lo cual nosotros podríamos resaltarlo con este color, por ejemplo, y buscamos quién representa al nombre, qué información representa al nombre del futbolista en el segundo párrafo, lo tenemos por acá. Esta información, ya sea para este párrafo, para esta oración, con respecto al segundo párrafo, tiene algo en común. Lo que tienen en común es su contexto, que hablan del nombre de un futbolista. Acá tenemos otro elemento que lo podemos tomar como dato, que es la camiseta número 7. Lo vamos a remarcar con otro color, por ejemplo este naranja, y fijémonos que acá dice la camiseta número 10. Se relaciona esta información de un párrafo al otro porque hablan sobre el mismo tipo de datos que ya vamos a estar entrando a ver qué es lo que es un tipo de dato. Y así podemos hacer el resto. Por ejemplo, ¿dónde ha nacido? Acá dice que nació en Francia. Podemos poner este azul. Y acá decimos que nació en Argentina.
acá también lo marcamos. Acá está resaltado en azul un dato que corresponde a la nacionalidad del futbolista en donde nació. Y así podemos ir fragmentando cada una de estas oraciones, que es una información plena, en fragmentos más pequeños que corresponden a datos. Finalmente, con todo este texto en el cual estábamos resaltando dos datos que nosotros le encontramos algún tipo de similitud conceptual, empecé a resaltarlos con colores similares en lo que está acá, tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2, que habla sobre dos futbolistas diferentes, pero que tienen datos que conceptualmente son semejantes o son parecidos o son similares. Y los resalté con un color, con el mismo color o con el color más parecido que fui encontrando para poder identificarlos. Lo que voy a hacer ahora es ir ordenando de una mejor manera estos datos y ponerlo en una planilla de cálculo. Yo tengo acá una hoja de cálculo de Google Sheets que, dicho sea de paso, en realidad una hoja de cálculo, una tabla, son plenamente bases de datos, pero más allá de que estamos utilizando una hoja de cálculo, yo lo elegí para poder representar una tabla, para poder poner datos uno encima de otro y uno al lado de otros. Nosotros vamos a utilizar acá esta parte para poner información del primer párrafo y abajo vamos a ir poniendo la información parecida del segundo párrafo. Por ejemplo, encontramos acá el nombre del primer jugador, por eso lo resalté con verde. Lo vamos a copiar acá y lo vamos a traer acá. Y abajo, el que encontramos parecido acá, este verde, es porque corresponde al nombre del jugador. Y lo voy poniendo acá abajo. Luego voy a encontrar este en naranja que dice camiseta número 7. Lo vamos a pegar acá en esta parte de la planilla de cálculo. Y voy a buscar un dato de que sea una característica similar de lo que estaban hablando en el primer contexto, que sea similar en el segundo contexto. Acá vemos que dice camiseta número 10. Y lo voy a ir ordenando. Así voy a ir haciendo con todos. Después acá dice que nació en Francia. Por eso me llevo Francia. Me llevo Francia a este lugar y luego voy buscando un dato que es similar en el segundo contexto que tenemos acá, que dice que es Argentina. El dato es Argentina, lo vamos a copiar y lo vamos a poner acá. Así debería ir haciendo con todos los datos que tenemos acá. Una vez que hemos terminado con esta nueva reestructuración de datos, en el cual yo fui extrayendo los datos desde este contexto en donde tengo un texto y los fui encolumnando con la premisa que voy a poner en cada una de las columnas, y ya vamos a entrar en el concepto de base de datos de columna, los empecé a agrupar con los datos que contextualmente representaban algo parecido. Por ejemplo, acá tenemos Kylian Mbappé y Lionel Messi. ¿Qué tiene esto de similar? Que representa algo
similar entre los dos contextos. En este caso es el nombre del jugador, por lo cual vamos acá a anotar qué es lo que representa. Nombre en este caso. Luego tenemos acá la camiseta número 7 y la camiseta número 10. Tenemos acá un número de camiseta. Acá tenemos Francia y Argentina. Representan lo mismo, o sea, el mismo tipo de datos. Es cierto que el dato es diferente porque para un contexto es Francia y para otro contexto es Argentina. Pero están hablando del país en donde nacieron. Entonces, acá podemos poner la nacionalidad, por ejemplo. Es cierto que hay futbolistas que pueden tener más de una nacionalidad, pero en este caso ponemos en dónde nacieron o su nacionalidad principal. Acá agrupamos cuál es su posición regular dentro de la cancha, que para los dos casos es delantero. Entonces podemos poner que acá lo que hicimos es, lo que relacionaba estos datos es su posición dentro de la cancha. Acá uno de los datos dice Paris Saint-Germain y otro dice Inter de Miami. Acá sabemos que corresponde al equipo. Acá en uno dice Parque Los Príncipes y otro es el DRB PNK Stadium, que este es el estadio en donde juegan de local. Posteriormente tenemos si la cantidad de balones de oro que ha ganado. En uno dice no ganó balones de oro y otro que ha ganado 8 balones de oro. Entonces, el concepto aquí es balones de oro. También tenemos acá que nos hablaba de que se habían salido campeones del mundo y para los dos casos salieron campeones del mundo. Uno fue en el Mundial de Rusia y otro fue en el Mundial de Qatar. Pero acá el contexto es si es campeón del mundo. Y por último, lo que teníamos acá era el nombre de la pareja, cónyuge con quien estaba casado. Para este caso tenemos a Mbappé, que no está casado actualmente, y Antonella Roccuzzo, que es la mujer de Lionel Messi. Acá le vamos a poner algo así como cónyuge. Entonces, no solo hemos agrupado los datos de dos contextos diferentes para poder encolumnarlos, sino que ya le empezamos a decir acá con este nombre cuál fue el criterio que nosotros elegimos conceptualmente dentro de este sentido de información para poder agruparlos. Y acá es cuando empezamos a... nos surge el concepto de lo que tenemos acá, una columna. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de una columna en una base de datos? En una base de datos, una columna es un conjunto de celdas que almacenan el mismo tipo de dato a lo largo de todas las filas de una tabla. Cada columna tiene un nombre único dentro de la tabla y representa un atributo de los datos almacenados. Dice que es un conjunto de celdas. Cada uno de estos espacios que tiene disponible esta planilla, en donde yo puedo guardar un dato. Fíjense que antes de pegar esto que dice camiseta número 10, no tenía nada. Y yo pude pegar un dato. A cada uno de estos pequeños rectángulos se le denomina celda. Pero volvamos al concepto de columna. Nosotros tenemos esta tabla de Excel donde cada columna tiene un título. Acá le pusimos nombre, número de camiseta, nacionalidad.
en donde tenemos una especie de categoría que nos cuenta de qué se trata este tipo de datos. Recuerden que cada columna tiene que ser única. No podemos tener nombre acá y más adelante otra vez utilizar nombre para algo diferente. Entonces, tenemos esto como esta definición de columna dentro de una base de datos y viene con esta idea, ya que la tabla de doble entrada que nosotros tenemos en las planillas de cálculo es de la manera que se estructuran los datos en la arquitectura, donde se imaginan que se van a guardar de esa manera los datos y que nosotros podemos estructurarlo y dibujarlo y representarlo acá, en donde decimos, perfecto, cada una de estas columnas van a representar dentro de esta hoja de cálculo un dato que está relacionado por el mismo concepto. Entonces este es el concepto que empezamos a tener de columna. Una de las características muy importantes que tienen las columnas es que, si bien nos está agrupando, como ya dijimos, de acuerdo al concepto que tiene cada uno de estos datos, además las columnas tienen que tener definido qué tipo de dato puede guardarse dentro de ellas. ¿Y a qué nos referimos a qué tipo de datos? Tiene que ver con la naturaleza de la estructura de datos, ya que las bases de datos tratan diferente a sus datos de acuerdo al tipo de datos que tiene su estructura. ¿Y cuáles son estos tipos de datos? Bueno, existen varios. Por ejemplo, cadenas de texto, en donde podemos escribir cosas alfanuméricas con el abecedario, con símbolos, letras y números. Otro tipo de datos que podemos tener son datos numéricos, en el cual podemos colocar números enteros, decimales, negativos, positivos y demás, que son diferentes entre sí, ya que cuando nosotros estamos tratando texto, es diferente a tratar números, ya que con números nosotros podemos hacer cálculos complejos, podemos hacer sumas, multiplicaciones, potencias, promedios, pero necesitamos que todos los datos sean numéricos. Podemos guardar fechas. Si nosotros configuramos nuestra columna para guardar, por ejemplo, fechas, nosotros podemos hacer comparaciones y agregados entre fechas. Podemos decir, podemos buscar si algo está entre un rango de fechas determinado y demás. Y así también hay varios otros datos, se pueden guardar datos puramente binario y demás. Lo importante es que nuestra columna tiene que tener un tipo de dato. No puede tener, por ejemplo, en este contexto no puede tener un tipo de dato de texto y en este otro un tipo de dato de número. Si nosotros definimos a nuestra columna como nombre, el tipo de datos tiene que ser igual para todos los contextos. En esta columna que dice, en esta fila que dice número 5, vamos a poner el tipo de dato que le vamos a ir dando a cada una de nuestras columnas. Acá lo que tenemos es un texto. Lo podemos solucionar, lo podemos resolver a todo lo que venga en la columna nombre con un texto. Número de camiseta. Fíjense que si bien acá dice camiseta número 7 y camiseta número 10, sabemos que los jugadores de fútbol en las camisetas tienen un número. Es numérico, es entero, es positivo, llega, creo que en situaciones normales hasta son de 2 cifras o llegan hasta menor que el 100. Lo importante es que acá lo podemos representar con un número.
Entonces, este tipo de dato va a ser solo un número. Y acá no hace falta que le pongamos camiseta número 7 textualmente, sino que ya podemos colocar un 7. O camiseta número 10, acá podemos poner un 10. La nacionalidad puede ser también un texto, acá. De la misma manera, la posición puede ser un texto. El equipo también podemos almacenar un texto. En el estadio también es compatible con almacenar un texto. Y acá tenemos los balones de oro. También los balones de oro se pueden medir en una cantidad, se pueden cuantificar. Y es sencillo decirle solo con numeritos quién tiene más balones de oro. Porque tenemos que interpretar no ha ganado balones de oro y ha ganado 8 balones de oro. En cambio, con números es mucho más sencillo. 8 es mayor a 0, entonces Messi ha ganado más balones de oro. Por lo cual acá sí podemos poner un dato numérico. ¿Qué hacemos acá cuando no ganamos balones de oro? Ponemos 0, que es la cantidad de balones de oro. O ha ganado 8 balones de oro, entonces ponemos 8, que es esta la cantidad. Por otro lado, acá tenemos, si nos pregunta el contexto de esta columna, es que si es campeón del mundo o no es campeón del mundo. Acá tenemos un tipo de datos en particular, que es un tipo de datos que se maneja en base de datos y en programación, que se llama booleano. Booleano, que responde al álgebra de Boole, me está diciendo si esta afirmación es verdadera o es falsa. No puede ser las dos al mismo tiempo. O es verdadera o es falsa. Entonces acá podemos tener un dato booleano. En este caso, nosotros estamos leyendo que sí es campeón del mundo o no es campeón del mundo. Pero simplemente acá podemos poner que esto da verdadero, es campeón del mundo, es verdadero, y acá sí es campeón del mundo, es verdadero. Y por último, nos está indicando acá el nombre de su pareja, de su cónyuge. ¿Qué sucede? Que Messi está casado, pero Mbappé no. Acá podríamos tener también un campo de texto. Acá vamos a conservar el nombre de la mujer de Lionel Messi, pero como Mbappé no está casado, no ponemos este texto, porque su mujer no se llama no está casado actualmente, simplemente no está casado. Entonces, este dato no se representa falta. Lo mismo podemos decir que es nulo. Nulo quiere decir que está vacío, no tiene nada, no tiene contenido. Y esto la base de datos lo va a terminar tomando como que este dato no está disponible en este contexto. Por lo cual acá concluimos que además de las columnas tienen que tener una relación entre cada uno de estos contextos, además de eso tienen que tener en común, tienen que respetar un único tipo de datos. Para no adelantarnos, nos habíamos referido a cada una de estas filas como contextos. En realidad, cada una de estas filas estuvo representado por uno de estos párrafos. Y el contexto de este párrafo es que representaban los datos de un futbolista. Entonces, cada uno de estos párrafos los alineamos, pero no en manera vertical, sino que en manera horizontal. Nosotros teníamos un alineamiento de manera horizontal vertical para las columnas y horizontal para los que son las filas.
Entonces, ¿cuál es el concepto de la fila? Que también se le llaman filas porque gráficamente es lo que tenemos acá. Esta hilera o reglón se lo conoce de mejor manera como fila, pero también se lo conoce en base de datos como registro. Una fila o registro en una base de datos representa un conjunto completo de datos relacionados entre sí, almacenados en una sola línea de la tabla. Cada fila contiene un valor para cada columna de la tabla. Nosotros tenemos acá la fila y fíjense que este dato está relacionado con este dato y está relacionado con este dato. ¿De qué manera está relacionado? Está relacionado a nivel de fila o a nivel de columna, quiere decir que toda esta información que yo separé en cada uno de los datos y de las celdas, si yo los empiezo a juntar, voy a tener todo un contexto completo y general que me va a poder dar una información completa acerca de, en este caso, de Kylian Mbappé, o completa, en este caso, acerca de Lionel Messi. Entonces, ya que tenemos el concepto de fila y el concepto de columna, lo que nos queda es esta imagen bidimensional, en donde tenemos filas aquí y columnas de este lado. Pero todo eso está relacionado, tienen, ya sea con sus columnas o ya sean con sus filas, todo este resultado bidimensional que tenemos está hablando de algo, de jugadores de fútbol. No está hablando de mascotas, no está hablando de usuarios, no está hablando de compras ni de productos, está hablando de futbolistas. Entonces, si nosotros tenemos otro contexto en el cual habla de productos, nosotros no lo vamos a poder incluir acá porque esta página, esta hoja, está hablando de futbolistas. Si nosotros empezamos a tener información de productos, tendremos que hacer una nueva hoja. A esta estructura bidimensional de filas o columnas se lo conoce como tabla. Y en una base de datos nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de tablas, cada una que va a representar una categorización de la información en específico, y cada una de estas tablas va a estar conformado de columnas y de filas. Una vez que ya definimos en mi hoja de cálculo, que ahora le vamos a llamar tabla, definimos todas las columnas, por el cual estas columnas tenían su nombre, que representaban el contexto, y tenían su tipo de dato. Además, recordemos que para dorsal nuestro tipo de datos es numérico, al igual que para balones de oro. Y para campeón del mundo podemos tener un dato booleano, que es sí o no, o bien verdadero y falso. Yo terminé de volcar esta información que nosotros teníamos de manera de texto en mi Google Docs, lo terminé de volcar con un formato de base de datos comprendiendo los conceptos de información, de dato, de celda, de columna y de fila o registro. Y ahora tengo una mejor estrategia para poder manejar mis datos. Si nos volvemos acá y queremos saber si Di María había ganado un Balón de Oro, teníamos que empezar a leer. Íbamos leyendo, quizás podríamos saltear cuando no me interesaba la información, pero en cada uno de los párrafos me obligó a que yo tenga que leer el nombre del futbolista. Después habla de Lionel Messi, después habla de Emiliano Martínez, de Vinicius, y aquí llegué recién a Di María y sigo esforzándome la vista para ver en dónde habla
de la cantidad de balones de oro. Juega como extremo, Benfica, Argentina, y acá encontré que no ha ganado balones de oro. Entonces, habíamos dicho que no es eficiente esta manera de almacenar datos ni para buscar ni para actualizar datos. En cambio, en una base de datos es sencillo porque nosotros tenemos que, de acuerdo a algo que buscamos en una de las columnas, yo sé que tengo que ir a la columna nombre hasta encontrar a Ángel Di María, y acá tengo el conjunto de datos y lo que quiero ver es la cantidad de balones de oro y lo tengo acá. Y lo tengo de manera muchísimo más sencilla para poder interpretar los datos y además para actualizarlo. Me doy cuenta de que tiene esta estadística que estaba buscando, esta información, tiene algunos meses ya, y averiguo que el tiempo pasó y que Mbappé ya no juega en el Paris Saint-Germain. Va a jugar, está jugando en otro lugar, está jugando en el Real Madrid, por lo cual yo necesito acá una estrategia para actualizar. Si estuviese reescribiendo, debería primero buscar en todos los registros de todas estas páginas, debería buscar en dónde están hablando de Kylian Mbappé y tendría que estar borrando, buscar cómo es el estadio, cómo es el equipo, lo tendría que cambiar acá. Y posteriormente tendría que buscar acá este dato y modificarlo. Fíjense que tardamos mucho en reescribir el dato porque tardamos mucho buscándolo. Mientras que en un modelo de base de datos es muchísimo más eficiente, ya sea la búsqueda como la actualización. Nosotros, a través de uno de los valores que conocemos, lo buscamos en una de sus columnas, que en este caso lo buscamos quién corresponde a Kylian Mbappé, y sabemos que tenemos que actualizar dos datos: el dato almacenado en equipo y el dato que está almacenado en el estadio local. Pondremos acá Real Madrid y pondremos acá Santiago Bernabéu. Y ya tenemos de manera mucho más sencilla la lectura y la actualización de datos. Durante el cursado van a estar viendo más conceptos de base de datos, como por ejemplo el concepto de claves, de identificadores, que no lo vamos a tratar acá, pero sirve para que nosotros podamos hacer búsquedas más precisas y exactas, y además para relacionar bases de datos entre sí, que lo que me va a permitir es almacenar mediante relaciones los datos con una estrategia diferente. Por ejemplo, yo podría tener una tabla que me hable acerca de los clubes y yo no debería estar repitiendo el nombre del club y el estadio, sino tener una tabla en la cual tenga un único registro que hable de cada uno de los clubes. Pero eso lo estarán viendo en la carrera que hayan elegido acerca de la tecnología. Hasta acá vamos a dejar. Estos son los conceptos que estuvimos viendo acerca de base de datos, dato, información, celda, tabla, fila, columna, registro. ¿Qué son los pilares, los primeros conocimientos que tenemos que tener para base de datos y comenzar a comprender esta parte tan importante de la tecnología de la información? Les deseo desde acá que tengan un gran año, un gran cursado. Estamos acá desde el instituto para apoyarlo y espero que les haya sido de utilidad.
Los saludo y nos vemos en la próxima.